Dios lo bendiga ricamente y que la paz del Señor esté en este lugar. Gloria a Dios. Abra conmigo en el Evangelio de Juan. Agradezco al pastor la confianza y la responsabilidad que nos delegan una, dos veces, a veces 3 veces en el año para venir a compartir con la iglesia. Y para mí es un privilegio porque también me puedo encontrar con amigos que tengo en este lugar. Desde años ya que los conozco algunos, otros se van renovando. Y qué lindo es poder compartir tiempo de comunión con aquellos que hace tiempo nos conocemos y perseveran en el camino del Señor. Amén. Qué triste sería venir a un lugar y decir, che, y fulano de tal no viene más. Por ahí es como que uno se hiere, ¿no? Se siente en el corazón. Pero la palabra de Dios nos dice que Pablo se gozaba con aquellos que perseveraban en la fe y le veía que continuamente estaban bregando por la causa del Señor. Gloria a Dios. En el Evangelio de Juan encontramos algunas cosas muy interesantes. En el capítulo 13 que quiero compartir hoy, hay una conversación final y profunda entre Jesús y sus discípulos en el cenáculo. En un ambiente de intimidad, el Señor no trata con todos a la vez, sino que los toma aparte. Inclusive, Él pidió que se preparara un lugar especial para poder tener una última cena con sus discípulos. Y el Señor en esa oportunidad les comparte verdades que Él no quiso ni pudo revelar en público porque Él lo quería hacer en privado. Hay momentos donde la enseñanza tiene que darse en privado y hay cosas que nosotros hacemos en público y hay cosas que nosotros hacemos en familia. Yo no sé cuántos de ustedes tienen la costumbre de reunirse en familia. Nosotros a veces buscamos una excusa como para reunir a la familia, sea el cumpleaños de uno o sea Navidad, a mediodía siempre nos reunimos en familia. Es una costumbre que tenemos ya desde hace muchos años. Y la otra parte de la fiesta se comparte con la otra parte de la familia. Pero para nosotros es un tiempo especial porque nos reunimos y nos podemos disfrutar como hermanos porque inclusive tenemos la misma fe. Así que también hablamos un mismo idioma, tenemos un solo Señor. Podemos disfrutarnos, podemos gozarnos. El Señor vino a nuestra familia y nos cambió, nos transformó. Y de a poco fue haciendo la obra mayormente en uno, después en otro. A mí el Señor todavía me sigue convirtiendo, así que tiene un proceso largo con cada uno de nosotros y en cada uno es una forma especial. Y nos gozamos también por eso, porque vemos el progreso de uno, el de otro, y quien más que menos, ¿no es cierto?, nos vamos alentando y disfrutando el poder pasar tiempo en familia. El Evangelio de Juan es un evangelio muy interesante. Yo no sé si alguna vez usted lo estudió. Pero en el capítulo 1, versículo 11 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Es decir, que el Señor hizo el intento de venir a los suyos. Los suyos le cerraron la puerta, pero no quedó en eso, sino que Él empezó a ejecutar un ministerio público. Trató de predicar el Evangelio a más no poder, fue una persona incansable, pero llegaba el momento de su final y la palabra del Señor nos va a ubicar ahora que realmente Él ahora tenía un grupo que le llamaba los suyos, un grupo íntimo. Así que en este contexto el Señor hace algo muy interesante. Vamos a dar lectura al pasaje de Juan capítulo 13, versículo 1 en adelante, que dice lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora
había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es como que Juan trata de explicar en unas sencillas pero profundas palabras lo que el Señor estaba por experimentar unos capítulos más adelante. Pero no sé si usted se da cuenta cómo estos versículos están bañados en sangre. Se aproximaba el sacrificio de Jesús. Juan lo trata de decir con las más hermosas palabras, como suavizando, pero indudablemente lo que conocemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que el proceso en el cual iba a entrar el Señor era muy de una agonía profunda. Versículo 2 dice, y cuando cenaban, es decir, que ya estaban cenando, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo, es decir, a secarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Amén. En este contexto, Jesús realiza un acto muy importante, significativo y cargado de significado, el lavado de pies. Lo que nos enseña algunas lecciones inestimables que yo quiero compartir ahora, que precisamente tiene que ver con nosotros a la hora de servir al Señor. ¿Cuántos aman servir al Señor? Bueno, estas palabras son para nosotros también. Hay una parte que compartí ayer en la iglesia de Galvez, pero no es la misma que voy a compartir hoy. Si alguno por ahí la quiere escuchar a la predicación, la voy a subir en el canal, pero no es lo mismo, por eso quiero hacer la aclaración. La primera lección que el Señor quiere enseñarnos, no solamente a los discípulos, sino también a nosotros también, es la siguiente, es acerca de la vocación de siervo. La vocación de siervo. La palabra nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, escuche, sabiendo Jesús que su hora había llegado, sabiendo Jesús que su hora había llegado. La pregunta vale y la quiero hacer en esta noche, ¿cómo puede una persona enfrentar un tiempo de su propia tribulación? El Señor está por enfrentar la más grande tribulación que Él iba a pasar en la tierra, tal vez la peor de sus aflicciones, y sabemos que fue así, pero al mismo tiempo pensar en los demás, mostrar amor y sobre todo una entrega
y una dedicación insuperable, porque lo que él va a hacer a continuación no tiene forma de poder compararse a ningún otro acto que el Señor haya hecho. ¿Cómo es que hace? Porque la mayoría de nosotros nos pasa lo mismo. ¿Quién de ustedes no ha pasado un momento de aflicción? Y usted pueda decirme, pastor, yo el año pasado pasé el peor momento de mi aflicción como hombre o como mujer, porque me pasó esto, tuve esta enfermedad, o quizás usted mismo hoy está pasando la peor de las situaciones. Es parecido a esto, para que usted entienda. Es como cuando usted va a un chequeo general, el chequeo anual que se hace todos los años, y el médico lo mira a la cara y le dice, mira, tengo una noticia para darte. ¿Y cuál es la noticia? Démela, porque no ande con vuelta. Tenés cáncer y vas a morir. Y usted le pregunta, ¿y cuándo va a suceder eso? Mañana. El Señor sabía que moría mañana. ¿Y qué hace usted si tiene una noticia así? ¿Qué hace? Porque el mismo Señor estuvo en nuestra misma condición. Y lo primero que le vino a él no fue victimizarse, sino lo que primero pensó es, ¿cómo puedo bendecir a estos muchachos que todavía no aprenden las lecciones que le quiero enseñar? Todavía no le entra en esa cabeza lo que yo quiero impartirle a través de la palabra, a través de la enseñanza una y otra vez. Y se toma todo un tiempo especial. Por eso hablo de una dedicación, una entrega insuperable en ese momento. La verdadera esencia del amor, mis hermanos, se manifiesta justamente en esa capacidad de priorizar el bienestar de los demás, incluso en medio de nuestras propias dificultades y sufrimiento. El texto menciona que a pesar de que el Señor sabía de la crucifixión, póngase un poquito en lugar del Señor. ¿Cuántas veces Él fue a Jerusalén? ¿O cuántas veces entró a una ciudad? ¿Sabe qué ponían a las entradas de la ciudad? Porque en aquel tiempo el imperio romano era el que estaba subyugando a Israel. Ponían a las personas que fueron condenadas y crucificadas. Más de una vez, por no decir centenares de veces, tanto el Señor como sus discípulos habrán visto a personas colgadas en el madero, desangradas, comida por los cuervos, la gente llorando desesperada, el olor al cuerpo descompuesto. Y el Señor sabía que le esperaba de ahí a unas horas el acto más cruento que existía en aquel tiempo, la pena de muerte peor que existiera, que era la crucifixión. Y el Señor sabía que le esperaba eso. Jesús se centra en ese momento en seguir amando y en seguir sirviendo a sus discípulos. Esto se evidencia precisamente en sus acciones y en su disposición a fortalecer a aquellos que le rodeaban en ese momento de gran angustia personal, porque me imagino que el ambiente estaba cargado de una emoción muy grande, porque continuamente el Señor viene anunciando hace unos días que Él iba a morir en la cruz, que Él iba a dar su vida por aquellos que a completar el plan que el Padre le había establecido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, según el texto, hay varias acciones que deberíamos evitar si uno quisiera actuar como el Señor, especialmente en momentos de angustia, en momentos de tribulación. Y aquí le voy a lanzar algunas cosas que deberíamos hacer. En primer lugar, ¿cómo debemos actuar para actuar como el Señor? No deberíamos monopolizar la conversación. Vamos a suponer que usted tiene una enfermedad o está pasando algún momento difícil. Cuando usted comienza a conversar con alguien, la persona que está afligida, ¿a qué lo quiere llevar? ¿Te enteraste de lo que me pasó? No. Y le comenzás a contar todo. ¿Para qué? Para que toda la conversación gire hacia tu persona. ¿Te enteraste de lo que me hicieron? ¿Te enteraste de lo que me dijo el médico?
¿No somos así nosotros? Jesús no hizo eso. Por eso estoy hablando que Él hasta último momento tiene vocación de servicio. ¿Cuántos anhelan servir al Señor? Bueno, tenemos que imitar a Él, dice el texto, ¿no? Entonces, aprendamos a evitar hablar solamente de uno mismo y de las propias dificultades que tenemos sin considerar los problemas o las necesidades que tenían los demás. ¿Sabe en qué estaba concentrado el Señor? En la necesidad que todavía tenían sus discípulos de seguir aprendiendo lecciones que iban a ser imborrables por causa del momento. Lo que tenemos que hacer en ese momento es no ser indiferentes hacia los demás y solo tratar de que la cosa gira alrededor nuestra, no permitir que nuestras propias luchas personales nos lleven a ignorar a quienes nos rodean y sus necesidades. No deberíamos tampoco concentrarnos únicamente en uno mismo. En momentos de crisis, hermano, es fácil caer en el egocentrismo. Y el texto justamente destaca que a pesar de la angustia de Jesús, Él eligió enfocarse en los discípulos y en amarlos. Generalmente cuando la persona recibe o sabe de algo que le va a pasar, sabe que le queda horas para vivir sus últimos momentos, la mayoría de las personas se pierde su mirada así en el infinito y todos los miran diciendo, pobrecito, ¿en qué estará pensando? Trata de o no pensar en nada, o trata de sin querer llamar la atención para sí mismo, para que vengan y lo traten de cubrir, de proteger. ¿Sabe que el Señor no hizo nada de eso? Y bien que lo podía haber hecho, ¿no? Pero el Señor no se dejó apabullar por la circunstancia que Él iba a vivir, porque el amor verdadero no debe ser condicionado por las propias pruebas o sufrimiento. Se debe seguir adelante expresando el amor y el apoyo hacia los demás, independientemente de la situación personal que uno pueda estar viviendo. Tampoco permitió que lo que a él le iba a pasar desvíe la responsabilidad de amar. Dice la palabra que los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. No debemos permitir que las dificultades personales nos distraigan de nuestro compromiso de amar y apoyar a aquellos que están siempre a nuestro alrededor. Entonces el mensaje central es que a pesar de las dificultades que enfrentemos, siempre debemos encontrar la manera de amar y estar presente para poder servir a los demás. Por ejemplo, sé que en más de una oportunidad usted habrá ido a visitar a alguien que estaba en el hospital. Hace poco me tocó ir a visitar a un hermano que estaba para ser operado y no sabía si mañana le iba a estar despidiendo quizás en un funeral. Así que tomé coraje y le digo, Señor, ayúdame a inyectarle fe, confianza, esperanza, porque para morir siempre hay tiempo y hay gente disponible, pero yo digo, esta persona no puede morir. Tiene un propósito por delante, así que reuní coraje y le fui a visitar. ¿Sabe qué? Cuando uno va y visita a ese tipo de gente, uno sale animado, uno sale fortalecido. Porque él me decía, las últimas palabras que recuerdo, le digo, no sé si nos saludamos acá o allá, pero bueno, en algún momento nos vamos a volver a encontrar. Y él me decía, pastor, esto va a ser un dormirme y levantarme hacia una nueva vida. Y fue así, porque la operación salió todo un éxito. En algún momento le puedo contar lo que Dios hizo, pero la operación salió 10 puntos al punto que los médicos dijeron, tenés un Dios aparte. Tenés un Dios aparte. Dios lo preservó con vida, pero no solamente en los hospitales. A veces usted va a visitar a un hermano que está padeciendo una enfermedad crónica, que está agonizando, que la está pasando mal. Usted va y dice, bueno, voy a llevarle una palabra de fe, voy a llevarle un salmo para poder animarlo. Y cuando usted entra parece que la persona lo está esperando para animarlo, para afirmarlo, para fortalecerle y para decirle que no baje los brazos a pesar de lo que usted pueda pasar. Eso es imitar a Jesús.
es trascender a pesar de las circunstancias adversas que pueda estar viviendo. Esta lección que se nos trae en este lugar, debemos aprenderla de esta manera. Debemos esforzarnos por expresar amor y apoyo hacia los demás sin dejar que nuestras propias luchas nos distraigan, que nuestras responsabilidades hacia ellos se caigan por el suelo y la dejemos pasar. Tenemos que entender que vamos a tener situaciones en la vida cotidiana, en el ámbito familiar, en nuestra sociedad, en la iglesia, donde el amor y el apoyo van a ser esenciales. Por lo tanto, tenemos que expresar el verdadero amor, que no se limita a momentos solamente de comodidad. Es una vocación que perdura a través de las pruebas y a través de las tribulaciones. Al igual que Jesús, debemos aprender a amar en toda circunstancia, reconociendo que el amor es una responsabilidad constante que no conoce límites. Hay personas que cuando están viviendo una circunstancia difícil como la que vivió el Señor, o quizás ni siquiera se asemeja a esa, pero la persona está atribulada, toma una decisión. ¿Sabe cuál es? Bueno, dejo de servir, pastor. Y por ahí ni avisa, algunos que avisan, pero dice, pastor, no puedo servir en esta condición. ¿Por qué? Porque estoy pasando un momento muy difícil. Y no puedo servir así. Bueno, hay que abrir este pasaje y leerle. Mirá lo que hizo el Señor. Estaba a punto de ir a la crucifixión y Él se negó a no servir a los suyos y a amarlo hasta el final. Porque cuando uno sirve, está amando a la gente. El servicio es un acto de amor. Y cuando uno decide no servir, no está siguiendo el ejemplo del Maestro. Amén. La segunda lección es acerca del amor que perdura. El amor que perdura. Me gusta el texto tan rico que tiene Juan, ahí al comienzo, porque dice la palabra que el Señor los amó hasta el fin. El Señor los amó hasta el fin. Y vale la pregunta, ¿existe alguna medida que, una vez superada, nos permita a nosotros decir, bueno, ya superé el nivel de amor requerido hacia este creyente, a ese hijo de Dios? Por lo tanto, ahora tengo la libertad de no amar más. Vio que la Biblia dice y menciona algunos que son difíciles ¿de qué? De amar. Algunos son difíciles de amar. Yo no sé si usted puede reconocer en esta noche, pastor, yo soy difícil de amar, pero sería algo bueno que lo pudiera reconocer. Soy muy difícil para amar. Yo entro dentro de esa categoría, difícil de ser amado. Pero bueno, el Señor dice la palabra que como había llegado el fin y como ya sabía que iba a ir de vuelta al Padre, Él los amó hasta el fin. Juan nos dice que Cristo, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Su amor, por lo tanto, no dependía de la respuesta de los demás. ¿Por qué? Porque ahora centrémonos en quien Él amó hasta el fin. Vamos a suponer que usted es el Señor y como Señor usted conoce todas las cosas. Al Señor no se le escapa detalle. Usted está ahí con sus discípulos, está cenando y mira la cara de Pedro y usted ¿qué ve de acá a unas horas? Ese Pedro que le dijo, Señor, te amaré, mi vida daré por ti. Que no te pase nada malo, Señor, porque yo te defiendo, Señor, no importa lo que pase, yo voy a dar mi vida por ti. Y usted es el Señor y lo mira a Pedro y dice, a este lo tengo que amar hasta el final. Si sé que me va a negar, cara dura. ¿Con qué cara está comiendo la Pascua conmigo? Y después eso se transformó en una Santa Cena, ¿no?
Y lo ve a Juan, lo ve a Santiago, lo ve a Mateo. La Biblia dice que todos lo dejaron. Pero el Señor decide, a pesar de eso, de saber todo lo que iba a acontecer, de saber quiénes eran, porque nadie le tenía que contar cómo ellos eran, decidió amarlo hasta el final, hasta el fin. Son lecciones que nosotros tenemos que aprender. Él toma un compromiso, a pesar de que no hay una devolución, porque la Biblia es clara, todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Pero hay veces que no pasa eso, o no pasa inmediatamente. El Señor los amó a ellos, los ama hasta el fin, pero no había una devolución de parte de ellos en ese momento. Hasta ese momento los discípulos iban en todo un proceso de conversión, estaban siendo convertidos. Era uno peor que otros. Eran terribles. ¿Y echaban fuera demonios? Claro que sí. ¿Sanaban a los enfermos? También. ¿Y estaban con el Señor? Amén. Pero eran terribles. No eran unos santos mejor que otros. Eran más parecidos al otro cuadro, ¿no? Y ahí estaban con el Señor. Pero el Señor, a pesar de esto, de que Él no recibía una devolución, un retorno, Él tomó el compromiso unilateral, a pesar de que pase lo que pase. Yo hice un pacto con mi Padre Celestial antes de la fundación del mundo. Pactamos con Él que lo iba a amar hasta el fin a los muchachos. Esto sucedió antes de que inclusive ellos existieran. Y el Señor cumple ese compromiso. La actitud del Señor, quien a pesar de no cosechar ese fruto, su amor era tan grande que continuó amándolo y bendiciéndolo hasta el final de sus vidas. Gloria al nombre del Señor. Y eso es interesante para nosotros también, ¿no? Porque hay algo que nosotros no deberíamos hacer. Por ejemplo, no deberíamos medir nuestro amor en función a lo que nosotros recibimos a cambio. ¿Por qué? Porque en más de una oportunidad va a pasar que en la iglesia usted quiera amar a sus hermanos. Es más, se da por completo al servicio, sirve con amor, sirve con integridad, da lo mejor que tiene y no va a recibir, como le pasó al Señor, una devolución conforme a lo que usted está dando. ¿Se entiende? No va a recibir, se va a desilusionar. Más cuando usted sirva y de parte de la contraparte no hay un reconocimiento, no hay una recompensa que usted espera, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar de servir? ¿Se va a amargar y va a decir al final son todos iguales? Al final yo le doy todo mi amor y recibo desprecio, recibo lo que no debería recibir, falta de honra, falta de reconocimiento. Dejo de servir entonces, porque así no se puede servir. Yo los amo, pero de esa forma me es muy difícil amarlos de verdad. El Señor, dice la palabra, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. A pesar de no recibir de parte de ellos lo que Él debería haber recibido. El amor es un compromiso que trasciende las circunstancias y el comportamiento de las personas. Es una relación que depende enteramente de nosotros mismos con el compromiso que hemos asumido delante de la presencia del Señor. Amén. Las circunstancias que el Señor vivió no hizo que se apagara su amor. Tomó el compromiso y dijo, lo voy a cumplir. La verdadera dimensión del amor es un compromiso inquebrantable que no se ve afectado
por las acciones de los demás y que está fundamentado en ese compromiso que un día hice ante el Padre Celestial, el cual nos permite amar de manera constante y sin condiciones. La tercera lección que encontramos en esa noche en el cenáculo es acerca del servicio desinteresado. Servicio desinteresado. El versículo 2 al 4 dice lo siguiente: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús, esto es importante, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. ¿De quién la recibió? Del Padre, ¿no? Y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿A dónde iba? De vuelta con su Padre. Se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Y ahí, a continuación, hace lo que es el lavamiento de pies. Si en esa noche había 12 personas, usted no distinguía quién era Jesús. Porque el Señor no sobresalía en su aspecto más que otros. Lo único que a Él lo distinguía, ¿sabe qué era? El manto de maestro. Pero la palabra dice que tomó el manto que a Él lo distinguía, se despojó de Él, se despojó de su manto, lo habrá tomado, lo habrá mirado y le habrá hablado inclusive, le habrá dicho lo que te va a pasar de acá a unas horas. Lo habrá mirado el manto, lo habrá doblado un poco, lo puso en un lugar, pero él sabía que ese manto era clave, el manto del maestro. Es más, cuando los verdugos de él miraron el manto, dijo: este no se puede partir, no hay que romperlo. Vamos a echar suerte porque es una prenda muy hermosa. Ese manto era lo único que él lo distinguía entre los demás como maestro. En ese momento el Señor hace algo muy interesante. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro servicio a los demás es realmente desinteresado y no motivado por intereses personales? Puede ser que haya gente que sirve al Señor porque realmente tiene un interés oculto. Puede ser que haya motivos personales muy arraigados en nuestra carne por el cual nosotros queremos servir al Señor. ¿Por qué usted sirve al Señor? ¿Cuál es su motivo más profundo o el más sincero que tenga delante del Señor? ¿Por qué quisiera servir? Porque acá hay lecciones que el Señor nos quiere enseñar. Jesús, consciente de su autoridad, ¿cuál era la autoridad que él tenía? La autoridad celestial. El Padre dice que le había entregado todas las cosas. Él tenía autoridad porque el Padre le había dado autoridad a través del poder del Espíritu Santo. Él, consciente de su origen celestial, él dice: yo no pertenezco a este mundo, mi reino es de otra dimensión. Realizó el acto de pies de su discípulo sin buscar ningún beneficio personal. Repito esto porque es interesante. Él, cuando va a lavar los pies de sus discípulos, no busca ningún interés personal. Es decir, que cuando nosotros sirvamos a nuestros hermanos, tampoco debe existir ningún interés personal. La verdadera grandeza del servicio radica en actuar sin esperar gratitud, sin esperar reconocimiento, sirviendo a aquellos que no pueden ofrecernos absolutamente nada a cambio. Porque el Señor, cuando se arrodilla y se pone de rodilla para lavar los pies a sus discípulos, ellos no tenían nada para ofrecerle. Nada. Pero Él se arrodilla y lo hace sin esperar nada a cambio.
¿Hay lecciones para aprender? ¿Cómo se sirve al Señor? Porque dice, ejemplo os he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Entonces tenemos allí un ejemplo a imitar. El acto de Jesús de lavar los pies a sus discípulos, que representa, es decir, el Señor no quiere que usted le lave los pies a la gente, no. Él quiere que usted entienda que el servicio es humilde y desinteresado. No es una costumbre que yo tengo que repetir, no es un acto costumario que tengo que repetirlo cada vez que lo pueda hacer. No, no, no. Lo que Él quiere que yo aprenda la lección que está por detrás de este acto. Algo que nosotros deberíamos nunca tratar de hacer. No deberíamos servir solo a aquellos que pueden devolvernos algo del favor que nosotros hicimos o brindar prestigio, porque hay gente que realmente se pone muy bien y se siente muy bien cuando de alguna forma les servís. Entonces ellos te quieren devolver algo que realmente tienen en el corazón y a lo mejor quedan impactados con ese servicio y esto distorsiona la verdadera esencia del servicio. ¿Por qué? Porque hay gente que sirve como para recibir algo a cambio. ¿Puede ser que esto pase o no? Hay gente que sirve porque quiere recibir algo a cambio. Eso está arraigado en el corazón de todas las personas. Por eso cuando el Señor sirve de esta forma, Él sabía que Él no podía recibir nada de ellos, pero lo hace por amor. Lo hace desinteresadamente. Nuestro servicio a Dios tiene que ser como el del Señor. Le explico un poquito el pensamiento de los discípulos. En un momento el Señor estaba caminando delante de ellos y de atrás hay unas voces que le dicen al Señor, 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 todo lo hemos dejado por ti. Hemos dejado casa, hemos dejado esposa, hijo, dejamos nuestra familia, dejamos nuestro trabajo, dejamos todo por seguirte a ti. Hasta ahí va todo bien, ¿no? La pregunta que viene a continuación dice, ¿qué recibiremos nosotros a cambio? ¿Qué recibiremos nosotros a cambio? ¿Se da cuenta de la mentalidad de los apóstoles? ¿Qué vamos a recibir nosotros? Y el Señor le dijo, ustedes van a recibir de todo lo que dejaron 100 veces más de lo que ustedes dejaron y además la vida eterna. Pero van a recibir muchísimo más. Incomparable es lo que ustedes van a recibir con lo que ustedes dejaron. Pero ¿se da cuenta la motivación en ese momento de los discípulos? No tiene que jamás ser la nuestra. Nunca fue la del Señor. No puede ser nuestra motivación a la hora de servirle querer recibir algo a cambio. Tenemos que buscar oportunidades para servir a las personas que no tienen nada para darnos a cambio, como los necesitados, sin esperar reconocimiento, recompensa. ¿Sabe cuánta gente hay que no tiene nada y que está esperando un servicio desinteresado? Deberíamos creer que el servicio desinteresado refleja justamente una profunda devoción hacia Dios y es una manifestación de nuestra relación con Él. El servicio genuino es aquel que se realiza por el gozo de servir, dejando de lado el egoísmo y cualquier expectativa de recompensa, siguiendo siempre el ejemplo de Cristo. Qué hermoso es cuando uno sirve y no espera nada a cambio y a lo mejor en un futuro vos recibís una recompensa. En un tiempo nosotros teníamos un comedor de niños. Lo hacíamos solamente el sábado y el domingo, fin de semana, porque en la semana daba de comer la municipalidad, la provincia, la nación. Y de vez en cuando encuentro a un muchacho que me dice, ¡Pastor! Y él se llama Walter, por eso me acuerdo, porque
una vuelta me levanté a hablar con él y lo amenacé que lo iba a expulsar del comedor. Y la verdad que se puso bien, llevaba como una navaja, así como para hacer lío en el comedor. Era bravo. Y lo amenacé. Justamente yo tomaba el pastorado en ese lugar hacía muy pronto que lo había hecho, entonces me daba alguna autoridad especial. Y me miró y dijo, usted no es como los demás. No, le digo, y si no te portas bien, te vas a ir, le digo. Así que se empezó a portar bien y ahora me lo cruzo después de más de 15 años, creo que hace, que hicimos el comedor, y me dice, gracias, pastor, gracias, porque cuando no teníamos para comer, ustedes nos dieron de comer, nos salvaron la vida. Y está eternamente agradecido. 2 por 3 me cruza por ahí, me pide oración. Ese es el único resultado que tuvimos con el comedor de esa forma. Otros habrán sido impactados de otra forma, pero no importa, lo que hicimos, lo hicimos desinteresadamente. Lo único que queríamos hacer es meterle la palabra de Dios en el corazón, un alimento en la boca, porque cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a uno de ellos, a mí me lo hiciste. Amén. Así que lo hicimos con ese deseo desinteresadamente. El Señor experimentó algunas cosas bastante complicadas con sus discípulos. El hecho de que Él se arrodillara y lavara los pies a los discípulos es porque quería marcarle una lección objetiva de una verdad muy importante. Porque el hombre por naturaleza sabe que busca su propia exaltación. Todos los que estamos aquí en esta noche le pasa lo mismo. Quieren hacerse de un nombre, quieren ser recordados, quieren que la gente los ubique, quieren que la gente los reconozca, quieren reconocimiento de alguna forma. Que cuando no esté más en esta vida, te recuerden como fulano de tal, y eso fue justamente porque fuiste un grande. A todos nos pasa eso, a todos. Pero esto a la hora de servir trae problemas, trae muchos problemas. Los discípulos, cada vez que caminaban detrás del maestro, porque primero iba siempre caminando el Señor y detrás de los discípulos, el Señor 2 por 3 se daba vuelta y los miraba así. Porque habían algunos que venían caminando y le ponían mucho énfasis a la conversación. ¿Qué significa? Que le empezaban a levantar un poco la voz. Y de vuelta se da vuelta así y los mira que vienen y enmudecen. Cada vez que el Señor se da vuelta, se callan. Entonces le dice, ¿qué vienen hablando? ¿De qué hablan ustedes ahí atrás? Y vio que Pedro siempre habla y después piensa, ¿no? Le dice, estamos conversando porque entre nosotros nos preguntamos, ¿quién de nosotros va a ser el más grande? El mayor. Y el Señor habrá hecho algo así como que meneó la cabeza y bueno, siguió adelante. Después siguió en otro lugar caminando el Señor y los muchachos atrás discutiendo de vuelta. Dice, ¿de qué vienen hablando? Y nadie quería decirle nada. Ya sé de qué vienen hablando. A ver quién es el mayor. Sí, exacto. ¿Quién es el mayor entre ustedes? El tema era que estaban discutiendo cuando el Señor muriera. ¿Quién iba a quedar para reemplazarlo a Él? ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Vio cuando uno está a punto de morir y los chicos están disputando la herencia y usted todavía no murió? Dice, esperen que muera, por lo menos después discutan esto. ¿Quién se va a quedar con el Renault 18? ¿Y quién va a quedar con la casa? ¿Y el celular? ¿De quién va a ser el celular? ¿Y la notebook? ¿Y la tablet? Primero toda la tecnología, ¿no? Después, ¿quién queda con la casa que se debe tanto impuesto? Pero déjame morir aunque sea, después discutan. Porque a los padres no les gustan cuando los hijos discuten. Y encima que cuando discuten, que lo están despellejando en vivo. Y el Señor
todavía no había muerto, y los discípulos preguntándose quién iba a ser el mayor entre ellos. Entonces le dice, vengan muchachos, vengan, hagan una ronda. Llamó a un chico, a un chiquito. Le dice, ¿saben quién va a ser el mayor entre ustedes? Aquel que se atreva a convertirse como uno de estos pequeños. El que se hace niño, el que tenga corazón de niño, ese va a ser el mayor entre ustedes. El menor, el más inocente. Niño de aquel tiempo, no niño de ahora, ¿no? El que se hace como un niño, inocente, que le decís algo y lo hace. El más chico, el más chiquito. Y como todo el tiempo estaban peleándose para ver quién era el mayor, y es más, habían algunos terribles entre ellos. Hablaron entre Juan y Santiago y dice, vamos a apurarnos porque esto se viene con todo. Vamos a decirle al Señor que nos queremos sentar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vos que sos el mayor a la derecha y yo el menor a la izquierda. Cuando se enteraron los otros 10. Se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Porque no se le ocurrió la idea a ellos. Entonces, para agrandar un poco la petición, le dijeron, vamos a hablar con mamá, porque mamá lo quiere mucho al Señor, y el Señor también la quiere mucho a ella. Vamos a usar una especie de palanca como para palanquear a ver si de alguna forma podemos llegar al objetivo. Y el Señor le dice, ustedes ni saben lo que están pidiendo. Se reía el Señor porque diciendo, ¿cómo se le ocurre pensar estas cosas? Disputándose a ver quién iba a ser el más grande. Así que de tanto decirle, de tanto hablarle y de tanto machacar con ese tipo de enseñanza, llega un momento en que dice, le voy a dar la última lección. El Señor estaba a punto de morir. Estaba a punto de ir a Getsemaní. Y Él dice, estos muchachos todavía no entendieron esto. Él estaba preocupado por eso. Así que le voy a dar la última lección a ver si aprenden. Dice que estaban cenando. Se despojó del manto que le daba autoridad, se despojó de esa autoridad porque dice, total, esto, ni ellos me hacen alguien, lo que recibí lo recibí del Padre, el acto que voy a hacer no me hace ni más grande ni más chico, sino que voy y hago lo que tengo que hacer. Y le empezó a lavar los pies a los discípulos, cosa que ninguno de ellos hizo. Le empezó a lavar los pies. ¿Sabe quién lavaba los pies en aquella cultura? El más bajo de los siervos, el menor de los siervos. Y si no tenía siervo en casa porque no era adinerado, lo tenía que hacer el hijo menor. Nunca lo hacía el padre de familia. Pero era un acto degradante lavarle los pies a la gente en la cultura, por ejemplo, romana, al punto de que Calígula, cuando algún senador le fallaba, le hacía lavar los pies a todos los otros senadores, y era para degradarlo, para humillarlo. Entonces, lavar los pies a las personas en aquel tiempo se lo tenía como un acto humillante. Era algo que lo desprestigiaba a la persona. Y lo que hace el Señor es sacarse su manto y uno por uno le comienza a lavar los pies. Por eso cuando llega Pedro le dice, Señor, no me lavarás los pies jamás. ¿Cómo me vas a lavar los pies a mí? Entonces le dijo, mira, vos no entendés nada de lo que yo estoy haciendo, pero si yo no hago esto, vos no tenés parte conmigo. Bueno, lavame todo. Entonces, no. Vos estás limpio por la palabra que te hablé, pero te falta que alguien te haga este servicio de limpieza personalizada. Después que hizo lo que hizo, se sentó y le dijo, ¿entendieron lo que hice? ¿Entendieron lo que hice? Si yo, siendo el Señor y Maestro, como ustedes me llaman, y lo soy, hice esto, ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Si yo, teniendo la máxima autoridad entre ustedes, hice esto,
¿cuánto más le corresponde a ustedes lavarse los pies los unos a los otros? Amén. Le está diciendo, muchachos, acá hay que poner los valores al revés. La sociedad tiene las cosas alteradas. ¿Quién es el mayor? ¿El que come la mesa o el que sirve? Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y lo trato a ustedes como lo más grande. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Tenés que tratar a los demás como más grande. Y vos como el que sirve. Pero en el reino de Dios es al revés. Mayor es el que sirve. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Le decimos, Señor, ayúdame a imitar tu amor, tu servicio. Ayúdame a imitar tu humildad y a encontrar la alegría, el gozo de poder servir desinteresadamente a nuestros hermanos. Padre, nos acercamos a tu presencia en esta noche a través de tu palabra, que nos da lecciones importantísimas, lecciones insuperables, ya llegando a la misma hora de tu muerte, Señor. Tú no desaprovechaste el tiempo pensando solamente en tu propio sacrificio, ni siquiera pensaste en ti de forma egoísta, sino que le sacaste provecho para poder darnos lecciones significativas para nosotros también en este tiempo. Señor, gracias, gracias. Gracias porque tú nos das ejemplo, Señor, de amor, un amor profundo, un amor desinteresado, un amor que realmente nunca deja de ser, como lo dice tu maravillosa palabra, Señor. Gracias porque cuando pudiste servir, lo hiciste de una manera que realmente hoy nos es ejemplar. Señor, ayúdanos a revestirnos de toda humildad y encontrar, Señor, esa alegría y ese gozo que viene al poder servir a nuestros hermanos y no esperar nada a cambio, Señor. Gracias, Señor. Danos tu corazón. Danos, Señor, a través de tu palabra, ese deseo de hacerlo de esta forma, porque es la única forma que a ti te agrada. Señor, estamos viviendo un tiempo muy peligroso, un tiempo como tu palabra marca, como el final de los tiempos, donde vemos gente que dice servirte a ti, pero no lo hace de esta manera. Señor, eso no va a opacar nuestra fe, nuestra confianza, ni tampoco va a menguar la forma en que nosotros lo hacemos, porque queremos agradarte a ti cuando te servimos. Queremos honrar a nuestros hermanos y queremos bendecirlos. Y lo tomamos, Señor, como una alta estima al poder servirte a ti. Y, Señor, nos ubicamos donde corresponde también a la hora de servirte. Gracias por tu palabra, que ella trabaje en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Y si hay algún motivo equivocado con el cual estoy sirviendo, hoy lo depongo, hoy lo echo fuera de mi vida y adquiero lo que dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dios lo bendiga ricamente, mis hermanos. Amén.